Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de estas actividades y en esta semana, pues iniciamos en esta clase, a partir de esta clase, iniciamos un proceso importante que es la introducción a la física. Es un tema bastante importante que nosotros iremos tratando en el transcurso del desarrollo de las actividades. Y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando justamente el material que nosotros tenemos en su aula virtual, el cual vamos a ir explicando en el desarrollo de la presente clase. Y vamos a iniciar justamente con esta fase importante dentro de la formación, pues de esta es la base prácticamente para que ustedes obviamente puedan desarrollar las actividades en los siguientes niveles. Y vamos a hablar sobre la física en acción y vamos a hablar sobre la introducción a la física. Vamos a hablar un poco de historia en esta primera etapa. Desde la antigüedad, el ser humano ha tratado de entender el comportamiento y el origen de la materia y explicar los eventos que suceden en el mundo físico que lo rodea. La física busca reducir la descripción del mundo de leyes que rigen el conjunto de los elementos esenciales del universo, como son la materia y la energía. La física es una disciplina científica que investiga el porqué y el cómo de los fenómenos naturales que observamos a través de los sentidos o de los instrumentos que disponemos. En este contexto, los físicos intentan descubrir cuáles son las leyes básicas que rigen el comportamiento de la materia y de la energía en cualquiera de sus formas. También buscan explicar el comportamiento y la naturaleza de las estrellas, el universo, la luz, el tiempo, el sonido, las partículas subatómicas, entre otros componentes dentro de la materia. La física es la ciencia que estudia los fenómenos físicos. Un fenómeno físico es el que produce un cambio en un cuerpo o sustancia sin alterar su estructura interna. Todos los fenómenos físicos, además de ser observables, necesariamente tienen que ser medibles. Medir es comparar un objeto con una cantidad que utilizamos como patrón y que llamamos unidad. Por ejemplo, el kilogramo. La propiedad que caracteriza a los cuerpos o a los fenómenos naturales y que puede ser medida se denomina magnitud física. Por ejemplo, la masa. Así, el estudio de la física distinguimos dos tipos de magnitudes, las básicas o fundamentales y también las derivadas. Esos son los tipos de magnitudes, obviamente, en los cuales se subdivide la física. Con el fin de facilitar la cooperación y la comunicación en el campo científico, utilizamos el Sistema Internacional de Unidades, en sus siglas SI. Este sistema es el más extensamente usado y con el cual se pretende unificar todas las medidas de las magnitudes físicas. Una de las características trascendentales del sistema internacional es que sus unidades se basan en fenómenos físicos fundamentales, con una única excepción que es para la unidad de magnitud masa el kilómetro. Las magnitudes fundamentales son aquellas que podemos medir directamente sin tener que realizar ningún cálculo adicional, es decir, son independientes de los demás, entonces son únicas, no se derivan de otro tipo de discriminación o de otro tipo de cálculo. Es por eso se denominan magnitudes fundamentales. Es más o menos, les pongo haciendo una analogía, parece que nosotros ya vimos en clases anteriores con ustedes de inglés. Habíamos visto cuáles son los colores primarios y cuáles son los colores secundarios. Los colores primarios son aquellos que no se derivan de ningún otro color, son únicos, ¿no es cierto? En cambio, los colores secundarios y los terciarios sí son una mezcla de los colores primarios y los terciarios son la mezcla de los primarios y los secundarios. Así, obviamente, casi de esas características, obviamente, son las magnitudes fundamentales. Cuando hablamos de magnitudes fundamentales, hablamos que son de magnitudes puras, que no necesitan de una de aplicación de otras medidas para poder llegar a este tipo de magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales de acuerdo al sistema internacional? Son las siguientes. Aquí tenemos la siguiente tabla en la cual nosotros podemos ver la magnitud, podemos ver la unidad y también el símbolo. Iniciamos con la magnitud, en este caso la longitud representado por la L mayúscula.
Su unidad es el metro y su símbolo es la letra M minúscula. La magnitud, la función de magnitud masa está representado por la M mayúscula. Su unidad es el kilogramo. Su símbolo es la K y la G, la K mayúscula, la G minúscula. La magnitud tiempo está representado por la T mayúscula. Su unidad es el segundo y está representado por la S minúscula. Ese es el símbolo. La temperatura está representado, obviamente, este es y de pronto para los chicos o las chicas que vayan a seguir enfermería, obviamente aquí tenemos en este caso la temperatura. Está representado por un símbolo griego, obviamente es la O dividida por la mitad. Esa está representado la temperatura. La unidad es del Kelvin, está representado por la K, en este caso la K mayúscula. La magnitud, en este caso la cantidad de sustancia, está representado por la letra M. Su unidad es el mol, su símbolo es el mol. En relación a la magnitud, tenemos la intensidad luminosa representada por la J mayúscula. La unidad es la candela, su símbolo es el CD. En magnitud tenemos la intensidad de corriente, está representado por la letra I mayúscula. La unidad es el amperio y obviamente el símbolo es la A. Para los que de pronto de aquí tienen conocimientos de electricidad. La electricidad, obviamente, ¿qué es lo que hacen para poder medir la cantidad de energía que tiene? Obviamente tienen un aparato que se llama amperímetro, ¿no es cierto? El amperímetro, obviamente, ¿qué es lo que hace? Medir esta magnitud, que es la intensidad de corriente, a través de la unidad, que es el amperio. Entonces, de esa manera, obviamente, van calculando. Lo mismo hace con la temperatura el Kelvin. Entonces, ahí obviamente ustedes ya van determinando y van conociendo. Estas son magnitudes fundamentales, pues estas no se derivan de ningún a otro. En cuanto a las magnitudes derivadas, son el resultado de una o más operaciones matemáticas de las anteriores entre las magnitudes básicas. Algunas magnitudes derivadas que utilizamos frecuentemente son la superficie, es el volumen o la densidad. Conoceremos otras a lo largo de todo el estudio de esta unidad, tales como la velocidad, la aceleración, la fuerza y también la presión. Algunas magnitudes derivadas que empleamos frecuentemente son las siguientes. Aquí tenemos, estas son las magnitudes derivadas. Entonces vamos a cambiarles de color para que ustedes puedan observar. Entonces anteriormente nosotros ya habíamos visto las magnitudes fundamentales, ahora vamos a ver las magnitudes derivadas. Como su nombre lo indica, las magnitudes derivadas obviamente derivan o se componen de una mezcla de las anteriores. Tenemos de igual manera, tenemos la magnitud, tenemos la unidad y tenemos el símbolo. La magnitud velocidad, obviamente su unidad es el metro por segundo. El metro por segundo se representa en la siguiente simbología. M/S. Ese es el metro por segundo. La magnitud de aceleración es la unidad, obviamente, metro por segundo al cuadrado. Igual tenemos el mismo símbolo anterior, es metro, es la letra M/S, pero con la diferencia que arriba vamos a tener un número 2 pequeño. Ese es al cuadrado, es una potencia. Entonces tenemos metro por segundo al cuadrado. En la magnitud siguiente tenemos la fuerza, está representado por el newton, que es el kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Está representado por el símbolo de la N. La densidad tenemos el kilogramo por metro cúbico. Tenemos su referencia es la K/M elevado a en este caso con el número 3 en sí, pequeño. Ese el número 3 obviamente dentro de las potencias en matemáticas, se le lee como cubo. Tenemos la magnitud de energía. En su unidad tenemos el Joule, que es N por M. Esto es igual a kilogramos por metro por segundo al cuadrado por metro. Y está representado por la letra J. Y por última, la última magnitud tenemos el volumen. Su unidad es el metro cúbico. Y obviamente su símbolo es la M elevado, obviamente con el número 3 pequeño encima, que es el cubo. Entonces, igual que el anterior, igual que el kilogramo por metro cúbico. Entonces ahí nosotros podemos observar cuáles son las magnitudes derivadas. Al medir una magnitud obtenemos un resultado escrito mediante un número o una cantidad. A esto puede expresarse en diferentes unidades de medidas a través de la utilización de factores de conversión. Por ejemplo, aquí tenemos las siguientes estructuras, el siguiente ejemplo que nosotros vamos a ver a continuación. Y tenemos el diámetro de la Tierra es de 12.756 kilómetros. ¿Qué es lo que hacemos?
Para obtener, obviamente, la subunidad tenemos 12.756 kilómetros, obviamente divididos por 1.000 metros sobre 1 kilómetro. Esto da como resultado 12.756.000 kilómetros, perdón, 12.756.000 metros. Esa es obviamente la subunidad que nosotros podemos calcular en base a al momento que desarrollamos la medición de una magnitud. El diámetro de una célula, por ejemplo, así como nosotros podemos calcular de algo sumamente grande como es de nuestro planeta, también lo podemos hacer de algo tan pequeño como es la célula. El diámetro de una célula eucariota es de unos 15 micrómetros. El micrómetro está representado por la H inversa y la letra M. Y cuando ustedes vean este símbolo, eso se denomina micrómetro. Tenemos 15 micrómetros y es igual a un metro por 1 millón de micrómetros. Esto da como resultado igual a 0.00.015 metros. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo nosotros podemos desarrollar cualquier tipo de cantidades, obviamente útil o saber las dimensiones desde lo más pequeño hasta lo más grande en relación a las magnitudes derivadas y las magnitudes absolutas. Utilizamos los factores de conversión cuando establecemos proporcionalidad entre la unidad, es decir, un cociente entre una unidad de un sistema y su equivalente en otro. Para evitar trabajar con números de muchas cifras, los resultados de los primeros anteriores pueden expresarse en notaciones científicas. Para ello escribimos cada medida como un número que contenga en la parte entera una única cifra contenida entre mayor o igual a 1 o menor a 10, representado por la letra N, que a más adelante les determinaré que N corresponde a newtons, multiplicada por una potencia de base 10 y un exponente n. Cuando hablamos de un exponente n, puede ser un exponente cualquiera, que puede ser un número entero positivo, pero también puede ser un número negativo. De este modo, nosotros podemos determinar esta notación n por 10 elevado a la n. Esa sería la notación científica que obviamente nosotros podemos hacer para escribir cada medida con un número, obviamente, que contenga partes enteras de una cifra. Entonces aquí nosotros, esta es la notación científica, las cuales obviamente vamos a utilizar más adelante. Y justamente nosotros tenemos aquí ejemplos anteriores en cuanto a notaciones científicas. Aquí nosotros tenemos 12.756.000 metros. Eso es igual a 1.275.6 por 107 metros. Entonces, esto es igual a 0.00.015 metros y esto obviamente es igual a 1,5 por 10 menos 5 metros. Y este sería la descripción, la notación científica para poder simplificar este resultado, este número grande. Obviamente para que obviamente no tengan, cuando tienen demasiadas cifras, obviamente se lo hace de esta manera. A la hora de realizar una medición puede ser que la unidad del sistema internacional no sea la adecuada. En este caso utilizaremos un múltiplo o submúltiplo de estas unidades. Ustedes tienen que revisar las tablas de la unidad cero, le ayudarán a realizar la conversión que requiera a lo largo de toda esta unidad. En el sistema métrico decimal, los múltiplos y los submúltiplos vienen dados por prefijos. Vamos a ver a continuación, justamente aquí tenemos los prefijos. Tenemos el factor, tenemos el prefijo y tenemos el símbolo. ¿Quién no ha utilizado una computadora? ¿Quién no ha comprado, por ejemplo, una flash memory? Un disco duro externo, lo que sea, algo en nuestras computadoras. ¿Qué es lo que nos dicen cuando nosotros vamos a comprar, por ejemplo, un disco duro? De cuántas gigas quiere, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros dentro de estas mediciones vamos a ver. Y tenemos el factor 10 elevado a la novena. El prefijo es una giga. Su símbolo es la G mayúscula. El factor 10 elevado a la sexta es un mega. El prefijo es la mega. Está representado por la letra M. 10 al cubo, su prefijo es el kilo, está representado por la letra K. 10 al cuadrado está representado por el hecto, está representado por la letra H. 10 elevado a la 1, su prefijo es el deca, está representado por la D y la A en minúscula. El 10 elevado a la menos 1
es un prefijo deci, su símbolo es la D. El 10 elevado a la menos 2, su prefijo es el centi y está representado por la letra C. El 10 elevado a la menos 3 es el prefijo mili, está representado por la letra M. El 10 elevado a la menos 6, su prefijo es el micro, está representado por el micrómetro, que es la H invertida. 10 elevado a la menos 9 es el nano, está representado por la letra N. Ustedes habrán escuchado justamente este último tema se utiliza en las computadoras, en nuestros celulares que son inteligentes, son sumamente pequeños. Ustedes han escuchado sobre todo de los nanochips. Los nanochips son justamente todos esta última medición que es 10 elevado a la menos 9, que es una de las de los múltiplos en los cuales permiten calcular la cantidad que tiene de actividad o por ejemplo, un microchip. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo se lo utiliza también. La posición de un objeto según la referencia es uno de los temas fundamentales. El movimiento es uno de los fenómenos más comunes que ocurre en nuestro alrededor. Todo se mueve, excepto las plantas. En la propia naturaleza pueden observarse diferentes ejemplos, los movimientos de los astros, de nuestros propios planetas, de nuestro propio planeta y de sus distintos elementos, el agua y también los seres vivos. La Tierra está en continuo movimiento alrededor del Sol y por tanto todo lo que hay en ella está también en movimiento, aunque no se pueda percibir directamente. Sin embargo, para facilitar el estudio del movimiento, consideramos que sobre la superficie de nuestro planeta existen dos elementos fijos respecto a otro que se mueve. Y vamos a ver justamente cuáles de estas determinaciones. El conjunto de estos elementos que consideramos fijos forman un sistema de referencia y el elemento que se mueve es el móvil. Para estudiar el movimiento es muy importante elegir un sistema de referencia adecuado. Un sistema de referencia está formado por un cuerpo de referencia, un sistema de coordenadas asociados a él e instrumentos de medición de tiempo. El movimiento es el cambio de posición que experimenta un móvil respecto a un sistema de referencia. En el estudio del movimiento, un cuerpo es considerado como una partícula si sus dimensiones son despreciables. Cuando hablamos de despreciable significa que es muy pequeño en relación con las magnitudes de las distancias analizadas. Por ejemplo, la pelota de fútbol en relación a la cancha. La pelota de fútbol es sumamente pequeña en relación a la cancha, por lo tanto, su dimensión es despreciable, se le considera despreciable. Un avión en relación con un vuelo entre dos ciudades. La distancia, el espacio que existe es mucho en relación al avión. También es un elemento despreciable en función de la comparación y también la Tierra con respecto al universo. Su diámetro, su dimensión es bastante despreciable en función de todo el universo. ¿Cuánto universo habrá? Es incalculable. Fíjese que el movimiento es relativo ya que el estado de movimiento o reposo de un cuerpo depende del sistema de referencia elegido. Por ejemplo, si vamos en un autobús, observaremos cómo el cobrador se desplaza hacia la parte posterior. Solo se mueve el cobrador. En cambio, observamos desde el exterior, el cobrador se mueve como todo el bus. Observamos que se mueve en dirección del bus. Para describir el movimiento de un cuerpo necesitamos conocer qué posición ocupa en cada momento, es decir, la ubicación en el espacio del movimiento de un instante determinado, por lo cual en un sistema de referencias determinamos la posición mediante un sistema de coordenadas y su respectivo vector. Así, cuando un móvil se desplaza en línea recta, elegimos como sistema de referencia un eje de coordenadas que coincida con la recta sobre la que se mueve. Por el contrario, si el móvil se mueve sobre un plano, podemos elegir como sistema de referencias dos ejes de coordenadas, como lo podamos ver a continuación en estos gráficos, como nosotros lo podemos hacer. Prácticamente aquí tenemos un ángulo, tenemos el ángulo, obviamente con los ejes y X, obviamente donde se unen el punto cero. Y aquí nosotros vamos a describir el origen de referencia, en este caso es el punto cero.
obviamente la descripción es la P en función del movimiento y la X obviamente es el desplazamiento que desarrolla este objeto. Los elementos del movimiento y velocidad y aceleración, vamos a ver a continuación cuáles son las características. Al estudiar un movimiento, debemos tener en cuenta los siguientes parámetros. Vamos a ver cuáles son. Y aquí vamos a ver justamente en este gráfico. Tenemos que tener en consideración primero la posición, luego la trayectoria, luego la distancia, luego el tiempo que recorre. Cuando hablamos de posición, la posición de un móvil es el lugar que ocupa en el espacio respecto al sistema de referencia. Por ejemplo, si un ciclista va a recorrer o a una pista, por ejemplo. La pista obviamente es el sistema de referencia. La posición donde se encuentra la bicicleta, el ciclista. Ahora la trayectoria es la línea que une todos los puntos que describe un móvil en su movimiento. Por ejemplo, si la pista es redonda, obviamente todos los puntos que se van uniendo, obviamente todos estos constituyen la trayectoria, va escribiendo la trayectoria por donde se desplaza la bicicleta. En relación a la distancia es la longitud que recorre un móvil desde una posición a otra. Eso quiere decir la distancia que recorre desde un punto A hacia un punto B. Y el tiempo que se tiene en cuenta es el que tarda el móvil en recorrer una distancia determinada. Por ejemplo, si calculamos la distancia, qué sé yo, desde la casa hasta el parque, por ejemplo. Entonces ahí vamos calculando el tiempo, cuánto se tarda en recorrer. Y ahí, obviamente a partir de eso vamos también a determinar la distancia, la trayectoria por la cual se desplazó y también la posición del movimiento del objeto, el cual obviamente se puso en movimiento. Existen dos elementos fundamentales que están siempre vinculados en todo fenómeno físico, como es el tiempo y la distancia. El tiempo nos permite determinar la posición, el movimiento, la velocidad de un objeto. Debemos diferenciar muy bien los términos trayectoria, posición y desplazamiento. Las marcas que dejamos al caminar en la playa o las estelas de un avión nos indica el camino seguido por estos móviles, es decir, la trayectoria que siguieron para desplazarse desde un punto A hacia un punto B. El desplazamiento une dos puntos de la trayectoria y es independiente de esta, ya que depende solo de la posición inicial, esto es de cero, y el referencia cero, y el final, la referencia final del móvil. La distancia es la longitud media sobre la trayectoria recorrida por un móvil al cambiar de su posición a otra. Esto en cuanto a este tipo de desplazamientos. Y justamente aquí nosotros podemos ver. Obviamente nuevamente aplicamos un ángulo. Utilizamos un ángulo que es prácticamente la coordenada en la cual nosotros vamos a fijar la distancia y el desplazamiento de un objeto, de un móvil. Tenemos el eje de las X, tenemos el eje de las Y, tenemos el punto cero que es prácticamente el punto donde se unen o la convergencia entre las dos rectas, la X y la Y. Vamos a describir el punto de distancia, también vamos a ver el desplazamiento que este ocurre o que este describe hasta llegar desde un punto P hacia un punto Q. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo se va desarrollando el desplazamiento que está pintado en línea tomate, cómo se va desplazando. Y ahí nosotros vamos a calcular la distancia que ha tomado desde el punto P hasta el punto Q y el desplazamiento que también se da desde el punto P hasta el punto Q. En cuanto a la rapidez y a la velocidad, muchas veces confundimos estas dos determinaciones, pero son cosas muy diferentes. La rapidez y la velocidad son dos valores físicos que suelen confundirse con frecuencia. Imaginen que quieren ir desde su casa, que es el punto A, al parque, un punto B, y puede tomar dos rutas diferentes, pero en las dos rutas parte del mismo punto, que es su casa. Observe las siguientes imágenes que ejemplifican lo antes descrito. Aquí nosotros tenemos los gráficos y nosotros vemos en el primer gráfico tenemos 25 metros en 30 minutos. Es el tiempo que tarda en recorrer desde un punto A hacia un punto B, que es desde la casa al parque. Obviamente la distancia que recorre. En la siguiente etapa nosotros vamos a ver los 5 metros en 6 minutos.
Tenemos el punto A, tenemos el punto B y tenemos el desplazamiento, cómo se va dando. Observen que en el desplazamiento solo interesa el punto de partida y el punto de llegada y no la trayectoria seguida por la persona, mientras que en la distancia interesa la longitud media sobre la trayectoria recorrida por la persona al caminar desde una posición hacia otra. Cuando relacionamos estos dos valores con el tiempo, también obtenemos dos magnitudes diferentes que son la rapidez y son la velocidad. Aquí nosotros podemos observar, obviamente, cómo obviamente nosotros podemos calcular la rapidez. La rapidez es igual a distancia sobre tiempo y la velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. Y sobre estas fórmulas nosotros iremos trabajando en las siguientes clases justamente para poder calcular todas estas determinaciones. La rapidez magnitud escalar es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. La rapidez no tiene en cuenta la dirección. La velocidad sí tiene en cuenta la dirección. La velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el desplazamiento o cambio de la posición en el tiempo. Durante el recorrido, un móvil no tiene la misma rapidez todo el tiempo. Por eso distinguimos dos tipos de rapidez, la de rapidez instantánea y la rapidez media. Cuando hablamos de la rapidez instantánea, es la que une un determinado momento, la que el conductor puede ir mirando en el indicador. Cuando el conductor apriete el acelerador o el freno, se modificará. La rapidez media es el promedio de todas las rapideces instantáneas. La unidad en el Sistema Internacional de la Rapidez y la Velocidad es el metro por segundo. Aquí tenemos la determinación, la simbología, que es m/s, es metro por segundo. Sin embargo, en los velocímetros de los vehículos se utiliza generalmente el kilómetro por hora, que es la km/h. Eso significa kilómetro por hora. A partir de la rapidez podemos calcular la distancia recorrida por un móvil en un tiempo determinado. Observemos el siguiente ejemplo y en esta última parte de nuestra clase. Una persona va en monopatín a 18 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorrerá en 3 minutos? Primero transformamos la rapidez y el tiempo a unidades del sistema internacional. Entonces aquí vamos aplicando obviamente diferentes procesos, especialmente en este caso nosotros vamos a hacer multiplicaciones y divisiones, los cuales nos va a permitir determinar justamente la distancia, obviamente recorrida en 3 minutos. Entonces tenemos 18 kilómetros sobre una hora. Una hora es igual a 3.600 segundos. Y así sucesivamente nosotros vamos desarrollando cálculos que nosotros iremos viendo en las siguientes etapas. En relación a la aceleración, la velocidad de un móvil puede variar a lo largo del tiempo. Así, cuando un auto aumenta su velocidad, decimos que ha acelerado. Del mismo modo, si un desplazamiento a pie, si una persona que camina despacio empieza a andar mucho más rápido, porque llega tarde, diremos que va a acelerar o que ha acelerado el paso. En los dos casos hay un cambio de velocidad en movimiento. Ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de desaceleración en la izquierda y aceleración de un móvil a la derecha, ¿cómo sucede? La aceleración es la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Es una magnitud derivada y su unidad en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado. Eso quiere decir m/s elevado al cuadrado. La aceleración se calcula mediante una expresión, obviamente, relacionada a la física, los cuales nos va a permitir desarrollar cálculos en relación a la velocidad que existe en relación a un móvil. Donde A corresponde a aceleración, B corresponde a velocidad final, B es igual a aceleración inicial, T sobre T es igual a tiempo final y T sobre Q es tiempo inicial. La aceleración es positiva cuando la velocidad del móvil aumenta. Por el contrario, la aceleración del automóvil de la imagen, obviamente que habíamos visto anteriormente, hasta que llega a los 12 metros por segundo es la siguiente. Obviamente, 12 metros por segundo es igual a menos 0 sobre metros por segundo. Esto es igual a 3 metros por segundo al cuadrado.
En cuanto a la aceleración negativa, por el contrario, es cuando la velocidad del móvil disminuye, es decir, va frenando. En este caso también recibe el nombre de desaceleración. La aceleración del carro de la imagen hasta que se detiene es obviamente 0 metros por segundo al cuadrado menos 20 metros por segundo al cuadrado, todo sobre 5 segundos. Esto es igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Obviamente ahí se calcula lo que es la desaceleración. Estos son los temas que nosotros hemos ido analizando y hemos ido viendo en esta primera etapa en función de la introducción correspondientes a la materia de física que vamos a ir viendo en el transcurso ya de estas últimas unidades, de esta última unidad que tenemos. Hemos de ir analizando, hemos de ir viendo todos estos temas referentes a la física y lo importante que esto implica, pues nosotros con la física, nosotros podemos desarrollar una serie de cálculos en cuanto a fenómenos que nosotros podemos observar, por ejemplo, relámpagos, descargas eléctricas, erupciones volcánicas, movimientos telúricos, todos son medibles a través de la física. Esos son temas importantes que nosotros iremos viendo y desarrollando en el transcurso del desarrollo de nuestras actividades en las siguientes clases. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente actividad, de la presente clase. Les deseo que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, una feliz noche, que descansen, nos vemos en la siguiente clase. Linda noche, Licen. Gracias, Luis. Pasen bien, compañeritos, una feliz noche, nos vemos en la siguiente clase.